Guillermo, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta entrevista. De verdad te lo agradezco. Nada más para el registro de la cámara, si me das tu nombre completo y a qué te dedicas. Muy bien. Yo me llamo Guillermo Adrián Chincanché y yo soy estudiante investigador del PNPC de CONACYT. Guillermo, lo que nos has platicado pues nos ha mantenido un poquito entretenidos y curiosos de saber más de ti, ¿no? ¿Cómo es? Platícame cómo es que llegaste. Previamente tuvimos la plática, pero te lo pido. ¿Cómo es que llegaste hasta dónde estás? Fue un proceso muy largo y muy difícil. Eh, yo recuerdo que desde pequeño a mí me gustaba mucho hacer muchísimas preguntas a mis papás y afortunadamente ellos pues siempre me impulsaron como a buscar pues esas respuestas que yo quería como a todo lo que sucedía. Cuando yo termino la educación primaria, que es la que tenemos aquí en el pueblo, mis papás me dicen, mira, nosotros no tuvimos educación, pero si tú quieres, te podemos seguir dando educación hasta donde podamos. Entonces yo les decía, sí, yo quiero continuar con mis estudios. Entonces yo empecé a estudiar la secundaria aquí en la telesecundaria 25 de Jampolol. Sí. Y después de eso yo me mudo a Campeche. A mí me ofrecen una beca para poder estudiar en el Instituto Campechano. Estudio mi preparatoria ahí. Y fue una época muy, muy difícil porque yo recuerdo que me tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder esperar el autobús, poder llegar a tiempo a la escuela, poder llegar antes de las 7 de la mañana para mis clases. Luego, pues los libros eran muy caros, entonces yo lo que hacía era, a veces sacaba copias, a veces estaba en la biblioteca, porque pues aunque el internet en teoría es de mi generación, nosotros pues nacimos con el internet, por así decir. Yo no tenía acceso al internet, yo no tenía acceso a una computadora, a un teléfono, entonces yo tenía que estar en la biblioteca de la escuela. Yo terminaba mis clases y yo me iba a la biblioteca para poder hacer mis tareas. Terminaba tarde, regresaba aquí a las 10, 11 de la noche en el último autobús para poder bañarme, si tenía alguna otra tarea que tenía que terminar de hacerla y levantarme a las 4 de la mañana al día siguiente para poder hacerla. Fue muy difícil, pero pues lo terminamos. Luego llegamos a la universidad. En la ¿Cómo universidad, estudiabas? Ajá. Era ahí en la universidad, ¿qué era lo que estudiabas? en la universidad yo estudié ingeniería mecatrónica. A mí me gusta mucho la física, la tecnología, la programación. Entonces yo decidí estudiar ingeniería mecatrónica, pero también tenía un gran amor por la química y por la biología. Entonces lo que hice durante mi estancia en la universidad fue tratar de enfocar mi carrera de ingeniería mecatrónica a temas como de biotecnología, en el que nosotros hicimos proyectos como micropropagación de cultivo vegetal, hicimos clonación de plantas como agave tequilero, Weber azul, produjimos biocombustible a partir de microalgas que recolectamos en el manglar de Campeche, hicimos combustibles a partir de reutilizar aceites usados de cocina. O sea, hicimos muchos proyectos como que involucraban la parte tanto biológica como química. Y fue este gusto como por la física, la química, las matemáticas y la biología, que decido adentrarme en el terreno de la astrobiología, que es a lo que me dedico actualmente. Yo entré a la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla, eh, para hacer una tesis de astrobiología. Yo estudié una de las lunas de Saturno que se llama Encélado. Y es a partir de esta tesis de maestría que me invitan a participar en el proyecto de Dragonfly de la NASA. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó a participar ahí? Eh, la historia es un poco chusca, porque yo estaba leyendo un artículo científico que hablaba de cómo se formaban las nubes de metano en Titán y cómo estas nubes luego caían en forma de lluvia para formar lagos de metano. Y me interesó mucho ese artículo, entonces yo contacté al autor de ese artículo diciéndole, no, pues
voy a empezar mi doctorado y quiero trabajar con astrobiología. Trabajé mi tesis con Encelado, entonces ya tengo como experiencia trabajando con temas de astrobiología. Y este doctor me dice, mándame tu tesis de licenciatura, tu tesis de maestría, tu currículum y vemos en qué podemos trabajar. Yo le mandé mis tesis, le mandé mi currículum y como a los 3 o 4 días me manda una respuesta y me dice, mira, quiero que tengamos una videollamada, estoy muy interesado en trabajar contigo. Yo le dije, sí, adelante, tuvimos una videollamada, obviamente todo en inglés porque era Scott Rafkin, entonces yo decía, no, pues en inglés no creo que sea de México o de algún país latino. Entonces empezamos a hablar en inglés de que pues yo quisiera trabajar con un proyecto de astrobiología, pero no sabía yo todavía en qué. Y él me dice, mira, yo estoy trabajando para el proyecto Dragonfly de la NASA, que es un proyecto que planea estudiar la astrobiología de este satélite llamado Titán. He visto tu currículum, he visto los trabajos que has hecho, me leí tus tesis y la verdad quedé encantado, entonces yo creo que tienes la capacidad como para poder apoyarnos a realizar este proyecto. Y yo quedé encantado porque desde que yo estoy en la maestría, yo supe que la NASA aprobó este proyecto de Dragonfly para esta sonda que iba a ir a Titán. Y yo decía, algún día en el futuro me gustaría trabajar en algún proyecto de la NASA parecido, que trabajara con astrobiología. Y pues de la nada empiezo mi doctorado y resulta que pues mi tesis de doctorado va a ser sobre este proyecto de Dragonfly. Entonces, para mí fue muy bonito. ¿Qué hace Dragonfly? ¿Qué hace Titán? A ver, descríbemelo para quienes no estemos totalmente enterados, saber un poquito más de qué es de lo que nos estás hablando. Claro, así como el planeta Tierra tiene una luna, eh, Saturno tiene más de 80 lunas, satélites. En este caso, Titán es uno de esos satélites. Lo que vuelve especial a Titán es que tiene una atmósfera y esa atmósfera es más densa que el de la Tierra. Entonces, estudiándola mediante la sonda Cassini y mediante estudios de observaciones astronómicas, nos dimos cuenta de que Titán tiene todas las características que tenía la Tierra cuando la vida surgió. Entonces, estudiar a Titán nos puede ayudar a responder una de las mayores preguntas de la humanidad, que es cómo surgió la vida en la Tierra. A partir de ello, nosotros queremos, bueno, en la NASA se quiere trabajar con un proyecto llamado Dragonfly, que es mandar una sonda. Esta sonda despliegue hexacópteros, o sea, drones, y estos drones tengan la capacidad de perforar el suelo para poder obtener materia de ahí, analizar la atmósfera y tomar muestras también de los océanos de metano, para que de esta forma tengamos una mejor idea de la físico-química que existe ahí y cómo estos parámetros biogeoquímicos pueden ayudar a formar sus propias formas de vida. O sea, pudiéramos decir que pudiera surgir una nueva vida o que ya hay vida ahí en esos anillos o en ese Exactamente. planeta. Las ideas menos positivas hablan de que vamos a encontrar aminoácidos, que es un precursor biológico. Los más emocionados pensamos que incluso podemos encontrar pequeños microorganismos en esta luna. Entonces, por eso se está intentando trabajar con el proyecto de Dragonfly, para poder ver hasta dónde ha llegado este satélite, para poder generar precursores biológicos. ¿Cómo se llama esta luna? Titán, Titán. Ok. Titán. Y en Titán, ¿tú consideras, Guillermo, que realmente pudiera haber vida humana? Bueno, no humana, sino de unos tipos parecidos a nosotros. Tanto así no. O sea, si bien sí existe un gran ánimo por encontrar organismos unicelulares o precursores biológicos, eh, bueno, se tiene la idea, al menos dentro de los astrobiólogos, de que dejemos a Titán lo más estéril de la mano del hombre para utilizarlo como un tipo laboratorio y ver cómo se está desarrollando,
qué procesos biogeoquímicos se están produciendo, qué tanto se necesita para producir sus propias formas de vida. Entonces, como que intentamos no meter tanta mano directamente del hombre para precisamente darnos una idea de qué es lo que pasó en la Tierra para que la vida pudiera surgir aquí. Ok. Y tú nos comentabas también que había ahí en Titán unos micro iceberg o iceberg, algo así, nos decías. Eso era en Encelado. Ah, un encelado, ok. Sí. Nos describes cómo fue que, a partir de ahí, fue que te llamó la atención, ¿no? Sí, es que Encélado es otra luna de Ok, Saturno ajá, y fue la luna que yo estudié para mi tesis de maestría. ok, Yo en mi tesis de maestría estudié Encélado porque es una luna congelada, es mayormente agua, pero es agua-hielo. Entonces, hasta hace unos años, cuando la sonda Cassini voló alrededor de Encélado, se dieron cuenta de que dentro de esta capa de hielo hay un océano líquido. Y constantemente este océano líquido, mediante un criogeyser, él manda materia orgánica al espacio. De hecho, el anillo E de Saturno es producido por estos geysers que salen desde Encélado. Entonces, Encélado es el que produce el anillo E de Saturno. wow. Describías que tiene una atmósfera similar a la Tierra. Titán. Ok. Sí, es que Es que son dos estoy, lunas sí, diferentes. bueno, entonces ya voy describiendo un poco o descifrando un poco. Tú estudiaste Encelado y En mi Encelado, maestría. de ahí fue que te llamó la atención. La astrobiología La astrobiología, que fue que te pusiste en contacto con, con el doctor Scott Rafkin. y ya de ahí fue que te jalan para trabajar directamente Con Titán. con ISAC, que es un proyecto de la NASA. Sí. Ok, ¿tú tienes conocimiento de cuántos mexicanos están trabajando ahí o pudieran participar ahí colaborando en la NASA? Hasta donde tengo entendido, de los 117 personas que están inscritas al proyecto Dragonfly, soy el único mexicano. Eres el único mexicano. Es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Y bueno, lo que también llama la atención es que es de Campeche, de una zona maya, de una Sí. donde nacieron los mayas, donde están muy identificada la península de Yucatán con los mayas. ¿Cómo te sientes tú, Guillermo? ¿Cómo te sientes tú al estar ahí? Me describes si ha sido fácil este proceso porque me decías de que te has topado con, incluso con algunas rocas que te han impedido y aquí en el propio Campeche para poder avanzar, ¿no? Sí, yo realmente desde que tengo uso de razón, pues siempre me he identificado, o sea, siempre he sido muy orgulloso de mis orígenes maya, porque pues básicamente soy de una comunidad maya, mis papás saben hablar maya y pues desde pequeño siempre he sido como inculcado con esta cultura. Para mí, los mayas eran los mejores astrónomos que existían en el mundo antiguo y muchos de sus vestigios arqueológicos han sido precisamente para honrar a esas constelaciones que nosotros podemos ver en el firmamento. O sea, los mayas, quizás muchas culturas buscaban agua o buscaban fuentes de calor o buscaban fuentes de alimento para poder construir sus ciudades, pero los mayas no. Los mayas veían el firmamento y a través de una precisión impresionante es que construían sus vestigios arqueológicos para poder pues ellos creían que eso les iba a traer más prosperidad y ellos tenían unos calendarios impresionantes en el que consideraban la luna, el sol, el movimiento de los astros como Marte, para que de esta forma pudieran tener las fechas más aproximadas hacia dónde debían empezar y terminar ciertas cosechas. Y todo eso actualmente se ha estado investigando y se han dado cuenta de que los mayas ya sabían toda esta información. Entonces, para mí es un orgullo trabajar en temas de astrofísica, dado mis orígenes, porque pues de una u otra forma siento que era como el legado que ellos me dejaron, el continuar trabajando como con estos temas. Es cierto, y ha sido fácil, no me has estado. Me decías que en tu trayectoria también te encontraste, porque no hablas maya, lo entiendes, pero no hablas maya. Sí, he tenido muchos tropiezos con respecto
pues a mi origen. Por ejemplo, cuando yo estaba en la etapa de pasar de mi secundaria a mi preparatoria, nosotros fuimos a pedir informes para preinscripción en una escuela y pues no, creo que mi mamá nunca se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta porque conozco esas miradas. Ya me ha pasado cuando yo he salido del pueblo, que luego nos ven mal porque quizás tenemos como ciertos rasgos más hacia lo indígena y pues a mi mamá no la bajaban de India, que qué hacía aquí, que por qué estaba de esa forma. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No quiero que me inscribas en esta escuela porque creo que si me están tratando así y ni siquiera me he inscrito, no me imagino cómo me van a tratar cuando yo ya esté inscrito en esta escuela. Le decía, no, yo me voy a ir a otra escuela donde me traten mejor. Y fue que gracias a una beca yo pude estudiar mi preparatoria en el Instituto Campechano. Y en el Instituto Campechano también tuve unas pequeñas trabas también con otros profesores. Yo recuerdo que una vez estaba exponiendo sobre temas de biología, porque a mí me encanta la biología desde siempre. Y ese profesor recuerdo que tenía una forma muy rara de animarme, porque él decía, ay, explicas muy bien biología, ni siquiera se nota que eres de un pueblo. Y, o sea, yo me quedaba como de, ¿qué tiene que ver que yo venga de un pueblo o de una ciudad como para ver el nivel académico que yo tengo? O sea, ya ni siquiera le importó que yo saliera de la secundaria con 9.9 de promedio. O sea, por el simple hecho de venir de un pueblo, él no esperaba mucho de mí y es como, ¿por qué? Y realmente dejé un poco pasar eso, porque realmente el Instituto Campechano sí me apoyó muchísimo. La directora en ese momento, que era la licenciada Patricia, si mal no recuerdo, ella siempre me decía, no, si tienes algún problema, si algún maestro te hace algo, si tienes alguna dificultad, tú cuentas conmigo. Y realmente ella siempre me apoyó como con esos temas. Entonces, el Instituto Campechano yo le tengo un gran amor por eso. Que si bien me encontré con ese profesor, fue una piedrita, pero realmente sí disfruté mucho mi estancia en el Ya Instituto la superaste, Campechano. ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo te sientes al estar con otros colegas tuyos de otros países? ¿Qué se siente? Se siente, tengo un dualismo encontrado ahí porque me siento muy feliz y muy motivado y muy alegre, pero a la vez me siento también confrontado conmigo mismo porque sé que ellos tienen altas expectativas de mí, o sea, ellos creen que yo puedo realizar muchas cosas y eso me ha ayudado a también creerme esas ideas, o sea, tratar de dar mi máximo esfuerzo, porque si ellos creen que yo puedo, yo creo que el impedimento está más dentro de mí, que a veces sí me entran algunas veces unos sentimientos como de que a lo mejor habían elegido a alguien más capaz o alguien que tenga como más habilidades o más desarrollo. Pero cuando yo llego a las reuniones de Dragonfly, a las reuniones de meteorología del Software Research Institute, que es donde estoy asociado, y ellos me dicen, no, o sea, tu trabajo es muy importante y lo estás haciendo muy bien. A mí me ayuda muchísimo en mi autoestima porque siento que ellos esperan mucho y yo puedo dar eso que ellos necesitan. Entonces sí me ha ayudado muchísimo para todo este proceso, como de eliminar esas brechas quizás de mi infancia en el que decían que los campechanos quizás no podemos competir contra la UNAM, por así decirlo, ¿no? Porque yo escuché mucho eso en mi universidad, de que somos ingenieros, pero ingenieros de la UAC. No nos vamos a comparar con los ingenieros de la UNAM o los ingenieros del Politécnico. Y no, o sea, realmente toda esta experiencia me ha servido para darme cuenta de que realmente nosotros no tenemos punto de comparación. O sea, realmente tenemos las mismas capacidades que tienen otros ingenieros de otras escuelas. Y ahora también dime, ¿dónde has escrito tus artículos? Ah, sí, Importante. he publicado algunos artículos, por ejemplo, en Orama, que es una revista de Solacit, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en Impluvium, que es una revista de la UNAM,
en la revista Astrofísica y Astronomía de la UNAM, porque a mí me gusta mucho escribir en español. Siento que la industria científica ha sido muy monopolizada por los estadounidenses y por lo mismo yo intento escribir más en español como para tratar de darle un poco más de realce a nuestra cultura y a nuestro idioma. Entonces sí he publicado muchos artículos en español. Ahora que ya tienes 4 años fuera de tu casa, ¿qué es lo que más extrañas de tu hogar, de tu familia, la comida? Dime, ¿qué es lo que más El- lo que más extraño es a mi gente. Yo lo que le digo a mi mamá, que si bien cuando yo vengo es venir y visitar, porque estoy un tiempo aquí con ellos, estoy un tiempo con mis tías, estoy un tiempo con mis amigos en la ciudad, estoy un tiempo con muchas personas que conozco, porque siento que en todo este largo proceso como de darme cuenta de mis sueños y de luchar por ellos, en muchos momentos yo quise tirar la toalla, yo quise rendirme, quise dejar todo y simplemente hacer lo mismo que hacían las demás personas. Y hubieron muchas personas, muchos amigos, muchos profesores, mis papás principalmente, mi familia que me apoyó a decir, no, o sea, tú tienes la capacidad, tú tienes este sueño, lucha por ello. Entonces, lo que más extraño siempre que estoy lejos es a mi gente, a esa gente que siempre me apoyó, que siempre me ayudó a darme cuenta de que no me debo de dar por vencido, de que debo de luchar por mis sueños, porque siento que si no hubiera sido por ellos, yo no estaría donde yo estuviera. Claro, claro. Y ahora que has dado pláticas, que vienes y tu misma gente te trata como un rockstar, ya te acostumbraste a esto. No, no me acostumbro. Yo desde que estaba en la licenciatura y en la maestría, yo daba pláticas de divulgación de la ciencia, porque yo siento que muchas personas quizás voltean a ver otros labores, pero nadie quiere dedicarse a ser científico. Entonces, yo creo que ser científico es algo muy loable porque nos dedicamos a descubrir las verdades del universo. Entonces, yo siempre he dado pláticas como de divulgación de la ciencia a niños, jóvenes, adolescentes, y me gusta mucho como dar mi granito de arena hacia las nuevas generaciones que se están formando, pero nunca me he acostumbrado como a eso. O sea, siempre doy mis pláticas de divulgación y siempre como que pareciera que es la primera vez que estoy frente a un público. Y la verdad espero que sea algo que jamás cambie, porque siento que eso pues es parte de mí, Tu esencia. como mi esencia. Excelente. Oye, ¿y siempre quisiste ser científico? Y por último, ¿cómo tú te vislumbras en el futuro? Ok, Esas dos preguntas. pues sabía que quería dedicarme a algo que me ayudara a responder todas las preguntas que yo quería, pero no fue hasta como por la primaria, más o menos finales de primaria, que yo me di cuenta que quería ser científico por este programa Dexter, la caricatura. Entonces yo decía, no, yo quiero ser como Dexter, descubrir, hacer cosas. Luego llego a la secundaria y me doy cuenta de que ser científico es muy difícil. Y yo tenía como este estereotipo de científico, que los científicos son gente que es aburrida, que está en su laboratorio todo el día, mezclando cosas raras. Y yo decía, no, ya no quiero ser científico. Pero de ahí sucede algo muy importante. Yo fui de la primera generación del taller de ciencia para jóvenes, hace 11 años aproximadamente. Y me invitan a participar en el primer taller de ciencia para jóvenes que organiza el Ecosur. Entonces yo ahí me di cuenta y algo que realmente le agradezco muchísimo al Ecosur y al doctor Yuri Peña, que es el de los organizadores, que ahí me di cuenta de que no hay un solo tipo de científico. O sea, quizás ese es el estereotipo que nosotros tenemos, pero hay muchísimos tipos de científicos. Científicos que se dedican a laboratorios, científicos que se dedican a tomar muestras de campo, que se dedican a observar estrellas, que se dedican a observar plantas. Entonces yo ahí es cuando mi amor por la ciencia se magnifica al máximo y yo digo, quiero ser científico sí o sí. Entonces es a través del taller de ciencia para jóvenes que yo realmente
pongo mi meta en ser un científico y poder dedicarme a la ciencia de tiempo completo. ¿Y tú cómo te vislumbras a futuro? A futuro yo quiero ser científico investigador en un instituto de CONACYT. Todavía no sé en cuál y espero que pues pueda tener la oportunidad, pero si yo elegiría algún centro de investigación, me gustaría mucho trabajar ya sea en el INAOE, que fue donde estudié mi maestría, o en el CICESE, donde yo estudié mi doctorado. Quizás dedicarme a la ciencia por un buen tiempo, pero haciendo divulgación de la ciencia en Campeche, porque yo siento que los campechanos tenemos toda la capacidad para competir contra otras personas del país e incluso del mundo. Y quisiera fomentar eso a las nuevas generaciones, que todo esto es posible, que puedes dedicarte a tus sueños, que puedes dedicarte a la ciencia si ese es tu sueño, y poder impulsarlos a alcanzar esos sueños. Guillermo, pues alguna recomendación que desees darle a las personas que nos están viendo, alguna motivación, alguna sugerencia. Siempre que me piden algo de motivación, empiezo con algo desmotivante, diciendo que la vida no es justa. Y eso es algo que yo aprendí desde muy pequeño. La vida no es justa. La vida es como si fuera una carrera. Unos empezamos desde el kilómetro cero, otras personas empiezan en el kilómetro 10, otras personas empiezan en el kilómetro 100. No es justa. Todos empezamos desde diferentes posiciones. Pero yo empezando desde el kilómetro cero, puedo llegar a la meta. Cuando una persona que quizás empieza desde el kilómetro 10, quizás jamás siquiera llegue a ver la meta. Entonces, si bien la vida no es justa, hay que dar todo de nosotros, no compararnos con otras personas y ver lo que nosotros queremos llegar a un futuro. O sea, no perder de vista nuestra meta. No perdamos el tiempo viendo al que empezó en 10 kilómetros, al que empezó en 100 kilómetros, sino fijando nuestra mente a la meta, y es de esa forma en la que nosotros podemos obtener lo que nosotros queremos. Algo más que tú quieras agregar, comentar En- para finalizar. Espero que más personas puedan mirar a la ciencia. Eh, Quizás algunos piensan que es algo que las personas inteligentes pueden hacer, pero realmente la ciencia necesita de todas las personas que puedan ser capaces de mirar hacia ella, ya sea ser científico o quizás desde otra carrera, pero apoyando a la ciencia. Yo creo que es una labor muy loable y espero que muchas personas puedan considerar este camino. La pregunta expresa, en México, tú que ya has estado avanzando en México, ¿cómo se encuentra a nivel de esa ciencia, de esa investigación? México está... México es un país un poco complicado, porque si bien tenemos personas de lo más preparadas y personas muy capaces, a veces el problema es más el financiamiento. Sin embargo, yo creo que hemos hecho colaboraciones con muchos países como para tratar de minimizar esas barreras que tenemos con respecto al financiamiento. Entonces, yo creo que México tiene toda la capacidad de ser una potencia mundial en ciencia, siempre y cuando dejemos ciertos prejuicios hacia la ciencia y tratemos de aportar un poquito más desde la gobernación y la política hacia temas de ciencia pública. Bien. Y cuando te vas de viaje, ¿te llevas qué? Ya tengo mi ración de dulces ahí. Tengo ya preparado mis mazapanes y mis frailes para llevármelos a Ensenada. Mi bolsita de charritos, obviamente, porque allí no hay charritos. O sea, sí, sí como que intento llevar lo más que puedo. Mi recado de relleno negro, porque a mí me encanta mucho el relleno negro. Así que siempre me llevo mis tabletas de recado para preparármelos yo mismo allá en Ensenada. Muchas gracias y nuevamente aprecio tu tiempo. Gracias.